Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Yo a veces creo que sirve usar el trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy mal, encontré la inspiración en un poema. ¿Poema? Un poema victoriano. Solo letras. Pero eso me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería hacer era estar acostado. Pero tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido. No hable, señor presidente. Tiene mucha importancia para mí. Si el juego es de vida o muerte, uno esencial. En el autobús camino al estadio de rugby, no habla ninguno. Ah, sí. Todos se preparan. Sí, claro. Pero si creo que están listos, le digo siempre al chofer que ponga una canción. Que ya llevo lista. Una conocida. Y todos juntos escuchamos la letra. Eso sirve. Recuerdo muy bien que cuando fui invitado a las Olimpiadas del 92 en Barcelona, todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. En ese entonces el futuro, nuestro futuro, era muy sombrío. Pero al escuchar esa canción en las voces de personas de todas partes del planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Logró inspirarme a volver y dar lo mejor. Hizo que pudiera esperar más de mí mismo. ¿Me diría qué canción era, señor? Bueno, era Nkosi Sikeleli África. Una canción inspiradora, ¿entiendes? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas. Bienvenidos a Coach en Línea, donde cuestionamos lo que creemos saber y exploramos el poder transformador de desaprender lo aprendido. En cada episodio nos adentraremos en historias, ideas y experiencias que nos invitan a soltar viejas creencias. Así que ajusta tus auriculares, relájate y prepárate para desafiar lo establecido. ¡Comencemos! Liderar no es simplemente dirigir, es inspirar. Y para inspirar, primero debemos entender y gestionar nuestras propias emociones. Porque un buen líder no solo conoce el camino, sino que sabe recorrerlo con empatía y propósito. ¿Cómo podemos liderar desde nuestras emociones y no a pesar de ellas? ¿Qué impacto tiene nuestra inteligencia emocional en las decisiones que tomamos? Bienvenidos a Coach en Línea, el espacio donde exploraremos herramientas para el desarrollo personal y profesional. Hoy tenemos un tema que no solo impacta en el trabajo, sino en nuestra vida diaria: liderazgo e inteligencia emocional. Aprenderemos cómo nuestras emociones pueden ser aliadas para liderar con propósito. Hoy tenemos una invitada muy especial, Carolina Aput, coach ontológica y laboral. También nos acompaña mi partner, mi compañero, mi amigo, que es parte ya de lo que es este programa Coach en Línea, Darío Ramos, que en cada episodio nos aporta una perspectiva única. Cuando hablamos de liderazgo con inteligencia emocional, decimos que es un enfoque que combina la habilidad de gestionar equipos y proyectos con una profunda comprensión y manejo de las emociones, tanto propias como lo de los demás. Bienvenida a Coach en Línea, Carolina. Para ti, ¿qué significa liderar con inteligencia emocional?
Hola Angie, muchas gracias por la invitación. Hola Darío, gracias también por la invitación a participar en este programa de streaming genial. ¿Para qué significa liderar con inteligencia emocional, Angie, me preguntas? Bueno, creo que la inteligencia emocional, bueno, no creo, estoy convencida de hecho, que la inteligencia emocional en el líder es uno de los aspectos fundamentales que tiene que tener un líder, ¿no? Desde ya que las credenciales, que la formación, que la experiencia hacen también a la necesidad del requisito para el liderazgo. Pero hoy por hoy la inteligencia emocional es sustancial, es la base, ¿no?, de todo el liderazgo. Porque tan bien lo dijiste vos cuando comenzábamos, la inteligencia emocional en el liderazgo tiene que ver con la toma de decisiones. De hecho, ¿no?, está comprobado que en muchas organizaciones, que en muchas empresas, me gusta decir más organizaciones porque abarca lo público, lo privado, lo mixto, se cometen muchos errores por parte de líderes que carecen de esta inteligencia emocional. La buena noticia es que la inteligencia emocional se puede adquirir, se puede trabajar, ¿no? No es que nazco con inteligencia emocional o no nazco con inteligencia emocional, ¿no? Todos somos, todos tenemos la posibilidad de incorporar los conceptos de la inteligencia emocional, que ya más adelante seguramente vamos a conversar, los componentes de la inteligencia emocional, para poder trabajar y para poder ser líderes. Y sobre todo tener en cuenta, y voy a tomar una frase, ¿no?, de un consultor argentino que es Alejandro Melamed, que dice, y yo me apropié un poco de esta frase: todos somos líderes en nuestro metro cuadrado. Entonces, esto tiene que ver con que el liderazgo está más allá del liderazgo dentro de las organizaciones. Y todos, como líderes de nuestro espacio, de nuestro metro cuadrado, podemos adquirir estas herramientas. Queriendo lo que traes, Caro, como siempre, bueno, les comento, acá Caro, aparte de ser una gran profesional, también fue profesora mía hace un tiempo y de ahí nos contactamos y acá me aguanta, pobre, siempre que la invito siempre está. Así que tengo el gusto de compartir con ella este espacio y aprender mucho de ella en lo que es trabajo en equipo, liderazgo. Y bueno, qué, qué preguntarte, ¿no? El liderazgo también empieza desde casa, desde el metro cuadrado. Y eso significa que el liderazgo tiene que ser nuestro también, empezar por nosotros para poder liderar a los demás. Absolutamente, absolutamente, Dari. Tiene que empezar por nosotros, ¿no? Poder empezar a, y ahí vamos con uno de los primeros componentes, así voy stalkeando algunas de las partes, ¿no? Esto que tiene que ver con autoconocernos, ¿no? El autoconocimiento es fundamental para poder liderarnos. Pero además de esto, y antes de entrar a esta cuestión de autoconocernos, tiene que ver también con comprender que, que esto de la inteligencia emocional viene a ser tremendamente importante, porque es fundamental comprender que nuestro cerebro toma las decisiones a partir de las emociones, ¿no? No se sabe hoy por hoy, no está medido la cantidad de decisiones que una persona toma por día. Lo que sí se sabe es que casi un 80 o un 85% de estas decisiones se toman desde las emociones. Entonces, mirá si no es importante, ¿no?, esto de la inteligencia emocional. Termina siendo fundamental esto de la inteligencia emocional para la toma de decisiones diarias, ¿no? Diarias. Así que imagínate si no es importante la inteligencia emocional o el liderazgo desde nuestro metro cuadrado. Desde ya que sí. Exacto. Me quedo con lo que ustedes, bueno, lo que también dices tú, que liderar con inteligencia emocional es saber también gestionar nuestras emociones. Y eso va a inspirar para qué, para motivar y generar también confianza en nosotros mismos. No se trata también solo de resultados, sino también de construir estas relaciones auténticas. Cuando hablamos de competencia, ¿cuál sería la clave que define de estas competencias y cuáles son? Bueno, cuando hablamos de competencia, bueno, antes que de esto, ¿no, Angie? Me parece esencial esto que traes de la confianza. La confianza es la base de todas las relaciones humanas.
dentro de las organizaciones y dentro del liderazgo, ¿sí? La confianza genera más confianza, ¿sí? Entonces, y esto de la confianza me lleva, y después vamos a esto de las competencias, a otro de los componentes de la inteligencia emocional, que es la empatía. La empatía y esta posibilidad de comprender al otro desde su otredad, ¿no? Desde su capacidad de ser otro, de su capacidad de sentir desde otro lugar, de comprender qué es lo que el otro siente, lo que genera en un líder es este vínculo de confianza. Y a veces en las organizaciones cuando hablamos de confianza, o de empatía, perdón, me parecería que un líder empático es el sensible, ¿no? Es el líder blando, es el líder más sensible. No tiene que ver con eso. Tampoco la empatía tiene que ver con querer complacer a todo el mundo, porque si un líder en una organización quiere complacer a todo el mundo, ¿no? Es un lío. Entonces, lo que tiene que ver la empatía es fundamentalmente el vínculo y la generación del vínculo de confianza a partir del reconocimiento del otro como un otro. ¿Sí? Esto es como un primer paso. Y en términos de competencia de un líder, eh, me gusta traer a otro autor que trabaja mucho con liderazgo, que es John Maxwell, que si bien no trabaja desde el lugar de la inteligencia emocional, sí trabaja desde el lugar de el líder 360, ¿no? Y dice cuáles son, ¿no?, estas competencias que tiene que tener un líder para ser un buen líder. Y hay una cuestión bien puntual que trae John Maxwell que a mí me interesa muchísimo y que lo trabajo muchísimo, que tiene que ver con, escucha la frase, caminar lentamente por los pasillos. ¿Para qué caminar lentamente por los pasillos? Para escuchar. Y cuando digo escuchar, no hablo de escuchar desde la audición. Cuando hablo de escuchar, hablo de escuchar y de percibir, de escuchar con todos los sentidos, de ver qué está pasando, cómo se siente la gente que trabaja en la organización que lidero, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué pasa cuando el líder pasa? ¿Se callan? ¿Siguen hablando? Y si se callan, ¿por qué se callan? ¿Qué hay, no? ¿Qué pasa que se callan? ¿Cuál es la corporalidad? De eso también se trata de escuchar. Observar la corporalidad de mis liderados. ¿Cómo es esa corporalidad? ¿No? ¿Se los nota erguidos, se los nota, ¿no?, motivados, o están, ¿no?, así, como ensimismados? ¿Qué les pasa? ¿No? Conocer también de su entorno, sentarme a charlar con el liderando, con el liderado, ¿no? Y preguntar qué pasa, cómo estás, qué necesitas, ¿hay algo en lo que te puedo ayudar? Porque el líder que se queda en la oficina, armando el Excel, ¿no? Que muchas veces yo soy líder también, entonces hablo por ahí en primera persona, digo, sentarse en la oficina a veces también está bueno y es cómodo, ¿no? Y decir, bueno, hoy me dedico a la planificación, pero un día sí, pero ya cuando siempre el líder se queda dentro de la oficina, pierde la mirada del bosque, ¿no? Pierde esa mirada de dron que necesita tener. Otra de las competencias que marca Maxwell en esto de los liderazgos es tratar a todos como si fueran un 10. Mirá vos, ¿no? Tratar a todos como si fuesen un 10. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de cada uno. Para lograr, para sacar el potencial. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la tarea del líder? Vamos a empezar así como, ¿no?, de esta definición. La tarea del líder tiene que ver con no dar órdenes, porque dar órdenes la da cualquiera. Esto desde ya, ¿no? Y eso lo notamos en casa cuando mandamos a los hijos a limpiar la pieza, ¿no? Cuando nos mandamos a la pareja a hacer las compras. Digo, dar órdenes las damos todos. El líder lo que hace es influenciar a las personas que trabajan. ¿Influenciarlos para qué? Para que cumplan los objetivos de la organización. Influenciarlos, potenciarlos. Buscar que quienes forman parte de mi equipo de trabajo logren no solamente cumplir los objetivos de la organización, sino que además lo logren de manera motivada, ¿no? Lo logren con un buen clima laboral, lo logren teniendo y abriendo conversaciones entre ellos para que se sientan cómodos, generando pedidos, ofertas, promesas, ¿no?, dentro del equipo de trabajo. Y no obstante, no solamente eso,
sino que el líder, cuando busca el 10 en cada una de las personas, también lo que busca es más allá de la organización. Logra que el sueño de cada uno de estos colaboradores se alinee con el objetivo de la organización. Y esto lo que acarrea en cualquier organización, en cualquier equipo de trabajo, es que los miembros del equipo estén motivados, que tengan un para qué, ¿no? Un para qué me levanto todas las mañanas. Cuando el líder logra conectar los sueños con los objetivos, los sueños individuales de cada uno de los miembros del equipo, con los objetivos de la organización, ese para qué me levanto todos los días tiene respuesta. Y cuando ese para qué me levanto todos los días para ir a trabajar tiene respuesta, se nota. Y no solamente se nota en la organización, se nota en los resultados, en la productividad, en los resultados económicos y financieros de las organizaciones. Y si es una organización pública, ¿no? Se nota en la calidad del servicio que brinda. Entonces, miren, ¿no? Angie y Darío, si no es fundamental ser un buen líder y tener esto de la inteligencia emocional clara. Lo lindo que traes, Caro, que esto me remite, fíjate que todo tiene que ver con todo, ¿no? Hay un autor que dice que liderar es aquella persona que sabe manejar los estados de ánimos, Ujú, tanto como los propios como los del contexto social. Pero la importancia de saber manejar su propio estado de ánimo como para generar el cambio en el otro también, ¿sí? Porque si uno se reconoce, puede manejar todo el estado de ánimo del contexto, y eso significa trabajo, familia, lugar donde influye, bueno, todo lo que es su sistema social. Y esto es la importancia de también saber lo que es la gestión emocional y todo esto, porque nos ayuda a convivir con el otro. Y todos los puntitos que trajiste vos, que trae Maxwell, también más o menos los trae Goleman, ¿sí? ujú. Que también lo trae en el tema de la inteligencia emocional, que tiene sus 5 puntitos, que es casi exactamente lo mismo. Él habla de autoconocimiento, autorregulación, habla de motivación, de empatía, de destreza social. Bueno, yo creo que todo eso es casi lo mismo que dice Maxwell, solamente que Maxwell lo ve desde el punto más enfocado en lo empresarial, y Goleman lo ve más en el tema personal, y también Ujú. desde el liderazgo, eh, también para la vida, digamos, ¿no? Porque esto nos ayuda a competir entre nosotros y decir, bueno, yo sé que puedo manejar esto, ¿qué? Porque me conozco. Y bueno, retomando ahí el tema este que dejaste ahí, el autoconocimiento, saber el conocerse es un trabajo diario, y también el conocerse, saber en qué estado de ánimo me levanto, en qué estado de ánimo me acuesto, qué puedo hacer para llegar a ese propósito, que es lo que vos decías, que para levantarte, ¿no? Que te da un propósito de vida. Bueno, y todo eso también nos maneja las emociones, nos maneja los estados de ánimo. Totalmente. Sí, porque la emoción en realidad es una recurrencia que dura pocos segundos. Lo que más dura en el día y la que más tenemos en el día son los estados de ánimo, que uno ni siquiera llega a reconocer la cantidad de estados de ánimo que uno pasa por el día. Pero al fijarse en los estados de ánimo que uno tiene y poder reconocerlo en los otros, es esto lo que vos dijiste recién, que me gustó tanto, que un líder que por ahí creo que si lo tiene, creo que es un líder 360, como decías vos, que el sentarte, conversar, saber por qué, que cuando pasás están todos calladitos, o, o cuando uno entra a una empresa o a un lugar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, que lo que pasaba cuando yo trabajaba en la empresa de electrodomésticos. Vos te dabas cuenta cómo era el estado de ánimo de esa empresa, porque vos entrabas y veías a los empleados, a los colaboradores, como se le dice ahora, porque en ese tiempo éramos empleados, eh, y sabías cómo era el estado de ánimo, ¿sí? Y eso hoy dependía no solamente del empleado o el colaborador, dependía del líder. Porque si el líder estaba al frente con vos
recibiendo a la gente con una sonrisa, todo el mundo iba a estar así, ¿sí? No significa que estuvieras bien o mal, pero seguramente hubo una charla o se conocían demasiado bien entre el líder y sus colaboradores para que eso pase. Ujú, Porque si ujú. no hay un conocimiento de la gente que colabora con vos siendo líder, yo creo que es muy difícil para que haya una convivencia y se pueda notar en esos logros, esas misiones o visiones de cada empresa, ¿no? Absolutamente, Dari. Esto que traías, ¿no? De los componentes de la inteligencia emocional, que los nombraste a los cinco, a la perfección, ¿no? Y que además lo charlamos ya algunas veces con vos, tiene que ver con lo que dice Daniel Goleman, que es el gurú, el padre de la inteligencia emocional, a partir del libro que publicó en 1995 y que trae estos cinco componentes y dice Goleman claramente, ¿no? Las personas inteligentes emocionalmente cumplen estos cinco requisitos. Ahora, sin el primero, no existe el segundo. Porque si no me conozco, el primero es el autoconocimiento, ¿no? Así como lo traías vos. El primero es el autoconocimiento, que tiene que ver con conocerme a mí, ¿sí? Tal como lo traías vos. Conocerme a mí. ¿Para qué? Para saber qué me enoja, qué me irrita, qué me pone alegre, qué me pone eufórico o eufórica, ¿no? Entonces, una vez que yo me conozco, y acá te traigo un pasito más, porque no es solamente conocerme cuáles son las influencias del entorno que me generan a mí esta o aquella emoción, sino que esto de autoconocerme tiene que ver también con percibir mi cuerpo. ¿Por qué percibir mi cuerpo? Porque como vos bien dijiste, la emoción es una descarga de energía que dura entre 60 y 120 segundos, ¿no? No sé si tuvieron alguna experiencia de alguna tía mayor o alguna abuela que decía, contá hasta 100, ¿no? Esto por acá, por mi barrio, se usaba mucho, ¿no? Cuando estés enojada, contá hasta 100 y se te pasa. Bueno, no existían las neurociencias en aquella época, pero alguna persona se habrá puesto a contar hasta 100, que son justamente, ¿no? Estos 100 segundos que dura la explosión de energía que es la emoción, ¿no? Entonces, eso, antes de que aparezca a partir del lenguaje, empieza a aparecer en el cuerpo. Entonces, si yo sé reconocerme y conocerme corporalmente, y de repente me empiezo a enojar, no va a salir el insulto primero, por ejemplo, ¿no? O el grito. Lo primero que va a pasar es que mi musculatura se va a tensionar, ¿no? Me voy a empezar, yo en lo particular me empiezo a poner colorada, ¿no? Me empiezo a poner roja así, como furia de la película Intensamente. Me empiezo a poner así roja, ¿no? Bueno, si yo empiezo a reconocer esto, y yo ya sé que está por llegar, ¿no? Ya sé que está por venir. Y a partir de este autoconocerme viene el segundo componente, que es la autogestión o el autocontrol o la regulación. Y en esta autorregulación es saber qué tengo que hacer con eso. Porque la emoción no se controla. La emoción aparece, es energía pura. Y de hecho es hasta biológico, ¿no? Y nos acompaña evolutivamente a través de millones de años. Entonces, esta regulación tiene que ver con que si yo me enojo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a salir a matarme con alguien porque estoy enojado? No, me tengo que regular, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo regulo esta emoción? ¿Qué hago? Me voy a dar una vuelta, salgo a caminar, respiro. Si estoy en la organización, me voy un ratito, me encierro en la oficina, me meto al baño un ratito, para que esto, ¿no? Para hacer algunas respiraciones o alguna práctica de meditación. Cada cual encontrará la herramienta para autorregularse. Y en esto de la autorregulación te sumo otra cosa, que hoy se llama agilidad emocional. Y la agilidad emocional, que es un concepto que trae Susan David, la agilidad emocional aparece ante la posibilidad de adaptarme rápidamente al contexto, ¿no? Hoy en las organizaciones aparecen estos entornos complejos, volátiles, ¿no? Estos complejos VUCA que cambian rápidamente. Entonces, si yo a mi emoción también no agilizo, me quedo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Estoy en una reunión recontra importante,
¿no? Con los jefes, con los dueños de la organización, con los CEOs, con los gerentes, y de repente alguien dice algo que a mí me enoja. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a quedar enganchada toda la reunión, ¿no? Con ese enojo, con lo que dijo fulano, de tal cosa, de tal otra, y que quiso perjudicarme, ¿no? Y ahí va el diálogo interno, ¿no? A jugarme una mala pasada y además a cerrarme posibilidades. O rápidamente gestiono esa emoción, ágilmente gestiono esa emoción, para poder estar presente en la reunión. Esto es lo que se denomina un poco agilidad emocional. Y ahí también hay técnicas para trabajar la agilidad emocional, pero sigamos con los componentes de la inteligencia emocional si quieren, ¿no? Después de esta autogestión, ¿no? Viene la empatía, de la que un poco ya hablamos, que tiene que ver con poder trabajar estos vínculos de confianza. La motivación. Y esto de la motivación a mí me gusta mucho porque tiene que ver con algo intrínseco, ¿no? Con algo de nuestro. El líder tiene la particularidad de poder conectar con ese propósito. Un líder inteligente emocionalmente, voy a decirlo de esa manera, tiene la facultad, la competencia de poder conectar con ese propósito. ¿Y qué nos permite conectar con ese propósito? Salir cuando estamos medio bajoneados. Salir cuando de repente estamos sin ganas. Porque ante todo también somos personas, ¿no? Y a veces nos pasa que nos levantamos sin ganas. Y a veces nos pasa que no tenemos ganas de dar esa conversación difícil o a esa reunión, ¿no? O a preparar ahora que viene fin de año el discurso de fin de año. O el resumen de la gestión ejecutiva 2024, ¿no? Que vienen, se acercan estas épocas y empiezan todas estas cuestiones. Y a veces no tengo ganas. Entonces, esa posibilidad de conectar con mi propósito es lo que los líderes inteligentes emocionalmente tienen para poder salir de esa situación que yo, en mi barrio, les digo, hacer la plancha, ¿no? Cuando hago la plancha, se me llega la plancha así literal, ¿viste? En el mar cuando está así. Bueno, en esto, cuando estoy en eso, bueno, me conecto y vuelvo a salir, ¿no? Estas posibilidades de poder conectar con ese propósito. Y ese conectar con el propósito, ¿qué hace? Inspira al otro, ¿no? Porque ven al líder apasionado, porque ven al líder que conecta con ese propósito y a los colaboradores los inspira para seguir con eso, ¿no? Y da el ejemplo. Y el último, que decías vos, el último componente, como bien decías, Dari, tiene que ver con esta habilidad social. Y dentro de las habilidades sociales hay una que es fundamental, que es la escucha. Y la escucha tiene que ver con la escucha desde el lugar de lo que ya dije. Encontrar en el otro un otro, comprender que el otro se trae o habla o se expresa desde el lugar donde está y comprenderlo y acompañarlo muchas veces. Y esto de la escucha también tiene que ver con ser curioso. Esto de la escucha también tiene que ver con dar y recibir feedback en las organizaciones, que es fundamental, ¿no? Porque yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas. Pero es mi responsabilidad saber qué escuchas en una organización. Es mi responsabilidad como líder. Entonces yo tengo que devolver, tengo que pedirte un feedback de lo que estás escuchando, ¿no? Para que podamos ponernos de acuerdo. Y en esto ponernos de acuerdo, esta habilidad social tiene que ver con plantear las reglas de juego, ¿no? Donde las reglas de juego tienen que estar claras. Pero para que las reglas de juego estén claras, yo tengo que tener la habilidad de poder transmitir esas reglas de juego. ¿Sí? Entonces, todo esto que parece re fácil, ¿no? Porque suena re lindo, tiene que ver con inteligencia emocional. Pero bueno, como les decía antes, ¿no? Es un trabajo, se puede mejorar, se puede trabajar en esto, ¿no? Se puede trabajar en estos componentes de la inteligencia emocional.
Qué lindo escuchar, bueno, cómo es importante estos componentes que acabas de mencionar, ¿no? Es como, a ver, yo imagino un líder que enfrenta a un equipo desmotivado. Le tocó ser líder hacia una nueva empresa y justo todo ese equipo está súper desmotivado. Entonces, este líder, en vez de imponer tareas, primero va a escuchar las inquietudes del grupo y eso va a fomentar un poco el ambiente de confianza. En otra situación común, es como manejar esos conflictos. Un líder emocionalmente inteligente no solo busca resolver el problema, sino de entender las emociones subyacentes y llegar a un acuerdo que beneficien a todos. Esto me pasó un poco porque he sido muchas veces jefe de área o jefe también de un grupo, pero aprendí cuando llegué antes, era de venta de seguros de vida, tuve un líder. Y ese líder lo que hacía con nosotros es sentarnos a cada uno y decirnos, ¿qué es lo que tú quieres lograr con esto? ¿Para qué estás trabajando? Y uno decía, bueno, para que a mi hijo no le falte nada, para tener esto y tener esto. Entonces, si tienes esta meta, ¿qué es lo que tú necesitas llegar a esto? Esto necesito. ¿Y cómo estás viniendo al trabajo diario? ¿Cómo está tu situación económica, familiar? ¿Tú crees que estas cosas impidan a que lleguen a tu meta? Entonces trataba un poco de hablar con cada uno y de saber lo que les pasaba a cada uno, que hacía que las personas no se sientan que su problema ocupaba y hacía que no avancen en el trabajo. Al contrario, hacía que las personas se sientan que había alguien que las entendía y que las apoyaba, y eso hacía y motivaba de que den más de su 100%. Este líder fue, creo, la persona que me pueda haber inspirado para ser líder cuando me tocó ser para las demás de mi equipo, ¿no? Y trabajé en base a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al sentir ellos que también estás identificado, que sabes sobre su problema, que a pesar de eso tú te estás viendo sobre su potencial, ayuda a que ellos también den su 100% y que vean que todo es gratificado, o sea, que ellos pueden decir, mira, logré esto y esto me va a ayudar a lo que para lo que estoy trabajando. Y siempre lo que yo les he recomendado, que era una de mis técnicas, era la técnica de pausa consciente, que antes de poder reaccionar, mejor es respirar profundamente y reflexionar, y eso te va a ayudar a dar una mejor respuesta en vez de reaccionar impulsivamente. Pero me imagino que existen herramientas o ejercicios que quizás las personas que nos están oyendo ahorita, que nos miran desde México, Chile, Colombia, España, que ya me han mandado saludos desde allá, Argentina, Perú, es donde está el programa, les gustaría que nosotros le podamos quizás brindar algunos ejercicios o algunas herramientas que si ellos están pasando por esto, ¿no? Puedan ellos decir, mira, por acá puedo comenzar a hacer estas prácticas. Desde ya. Bueno, hay varias técnicas, ¿no? Gracias, Angie. Hay varias técnicas para trabajar esto de las emociones, la inteligencia emocional, la agilidad emocional. Una de esas técnicas, te doy 4 tips así, les doy 4 tips que comparte esta autora que nombré recién, que es Susan David, ¿no? Para ser ágil emocionalmente. El primero es alejarse. Alejarse, dice, ¿no? ¿Cómo me alejo? Bueno, que tiene que ver con no tomar decisiones y poder observarme, alejarme de esa emoción, ¿sí? ¿Para qué? Para poder observarla. Cuando la estoy observando, escribir, ¿no? 5 segundos, incluso no tenés papel y lápiz, que es lo ideal por una cuestión de cómo trabaja nuestro cerebro cuando volcamos, ¿no? En papel y lápiz, no tenés, no importa. Todos tenemos todo el tiempo el celular en la mano, o en el bolsillo, o arriba de la mesa. Celular, un audio.
Y además no solamente tenemos el celular, sino que creo que casi todo el mundo tiene una lista propia del WhatsApp, ¿viste? Así un grupo para mí sola. Bueno, entonces ahí, ¿no? Un audio. Me pasa esto, siento esto, tengo ganas de hacer tal cosa, me pasa esto porque sentí aquello, ¿no? Poder expresar con palabras eso que me está pasando, esa emoción que estoy sintiendo, ¿sí? Estas técnicas, estas dos técnicas de alejarse y poder escribirlo en un papel es fundamental, porque te lleva a una tercera, que es soltar. Y cuando hablo de soltar el control, hablo de soltar la emoción, ¿no? Que fluya esto, ¿no? Soltar el control de lo que yo debo hacer cuando me enojo, ¿no? Esta expectativa que tiene que ver con los demás, esto que aprendimos, ¿no? Culturalmente, tiene que ver con soltar eso, para poder gestionar esta emoción desde el lugar donde estoy, genuinamente, ¿sí? Y poder volver hacia mi eje como líder o como persona, ¿no? Dentro de la casa, cuando me enojo con mi hijo, qué sé yo, ¿no? Poder soltar esto de que vos deberías, ¿no? Vos deberías hacer tal cosa. Bueno, soltar eso. Y que esto fluya, esta emoción empiece a diluirse para poder tomar buenas decisiones. Me dirá, oh, bueno, Karina, pero yo, escúchame, yo cuando me enojo y no tengo tiempo ni para anotar, ni para no tengo a mi jefe ahí mirándome y yo estoy re enojada. Bueno, respira esto que traíamos, ¿no? Esta pausa activa. Lo más rápido para gestionar una emoción es respirar. Pero para esto, Angie y Dari, hay que conocerse, ¿no? Es fundamental tomarnos el tiempo y el trabajo de conocernos. Porque si no, no puedo hacer ninguna pausa. Porque si no, me aparece la emoción, pumba, secuestro amigdalar, reviento por todos lados, empiezo a tirar floreros, ceniceros, etcétera, ¿no? Y no puedo gestionarme. Entonces es fundamental conocer. Decir, uy, 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 esto, o estar atento a lo que está pasando. Y lo que traía recién Angie, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de este jefe que tuviste, que logró conectar con, que influyó, que te inspiró, ¿no? Fíjate, ¿no? Qué importante es ser un buen líder. Y me quedo con esto que dijiste, ¿no? Me inspiré en él para ser una buena jefa, un buen líder cuando me tocó a mí ser. Todos tuvimos, y ojalá todos tengan, quienes escuchan y quienes están ingresando también en el mundo laboral, un jefe, un líder que nos va a inspirar o que nos inspiró. Y tomar eso, ¿no? Que nos inspira. Eso que nos inspira a ser mejores. Porque ser un buen líder, y esto de liderar en nuestro metro cuadrado, y voy a sonar muy romántica, pero bueno, tiene que ver con todo, no solamente busca un buen líder cumplir con los objetivos de la organización. Un buen líder también busca construir y contribuir, ¿no? Al mundo en el que estamos, ¿no? A mejorar mi comunidad, a mejorar mi grupo social, a influenciar o ser una buena influencia para mi familia, para mi grupo de amigos, ¿no? Un buen líder busca, en el fondo, el propósito de un buen líder es contribuir a mejorar a los que tiene alrededor, a que sean mejor persona. Y esto es un juicio absolutamente, ¿no? Para los coaches, pero a ser mejores personas, a ser más empáticos, a generar mejores relaciones, a tener mejores conversaciones. Entonces, el rol de un líder trasciende la organización. Y creo que ese es el conectar con el propósito, el para qué. Y les voy a dar un ejemplo re cortito, ¿no? Conozco, y seguramente ustedes también, y seguramente la audiencia también,
conocen un montón de personas que llegan a sus casas, a sus hogares de sus trabajos, y en la sobremesa hablan del jefe, y no por bueno, ¿no? Hablan enojados, ¿no? Y transmiten todo esto en la familia. Digo, creo que conozco pocas personas, que de hecho no conozco a nadie, para quienes la familia no sea lo más importante, ¿no? Los hijos, la pareja, los padres. ¿No está bueno llegar a la casa, Diego, y no hablar del jefe malo o de la jefa mala o de lo que me hizo y lo que me dijo y el perjuicio que me, ¿no? Sino conversar y decirle, ¿cómo te fue hoy a mi hijo? ¿Cómo estuviste hoy en el colegio, en la escuela? ¿Qué necesitas de mí? Lograr esto en las familias tiene que ver también con el líder. Porque si el líder influye, si el líder me inspira, si el líder me escucha, si el líder genera confianza, yo voy a estar cómodo en mi lugar de trabajo, voy a estar cómodo en mi lugar de trabajo, voy a estar bien, me voy a sentir bien, ¿no? No digo que no va a haber problemas nunca porque no va a haber, ¿sí? Pues tampoco es Disney World, ¿no? Son organizaciones, digo. Pero poder llegar a mi casa con otra emoción, con una emoción que construya y que brinde seguridad y confianza en mi familia, ya eso ya es un montón, ¿no? Ya es el propósito. Entonces creo que cuando lideramos a personas, tenemos que tener la posibilidad y la capacidad de ver más allá de la organización en la que estoy. Tenemos que tener la capacidad, la voluntad y la vocación de servicio, de ver un poco más allá. Porque al decir de Víctor Coopers, que seguramente lo tienen por ahí en algún lugar, en alguna red social, Víctor Cooper dice, el liderazgo no es más que el servicio al otro, la vocación de servicio. ¿Qué tiene que ver con eso, no? Así que les traje así como un montón de información. Estás silenciado, Dari. Ah, no, lo importante que trae es esto de... Mira, voy a tomar lo que dijo Angie, que de ahí vengo con este tema. La importancia de ser un buen líder, ¿no? Fíjate que se interesó primero en la inquietud de sus colaboradores, ¿sí? Para saber y poder preguntar cómo llegar a ese objetivo que tiene él en su mente, ¿sí? La importancia de ser un buen líder es como vos decís, no es dejar solamente la huella dentro de la organización, sino trascender más allá de esa organización, trascender más allá de su sistema y que esa persona haga a otros líderes mejores que él, porque el fin mayor de todo esto es ese, que un ser buen líder no solamente es ser líder en la casa, líder en el trabajo, sino crear líderes para una sociedad mejor o un sistema mejor. Es como vos decís, dentro del romanticismo, del liderazgo, es esa la idea, ese es el propósito de un buen líder. Pero también saber que dentro del liderazgo hay muchos tipos de líderes. No sé si querés que hablemos de eso, que me gustaría que la gente también conozca que hay muchos tipos de líderes. Por ejemplo, este tipo de líder que acabamos de mencionar se le puede decir líder coach, porque Ujú. tiene competencias que sabe reconocer y puede entablar conversaciones, distinciones eh, con otra persona. Pero también tenés que ser de todos los otros tipos de líderes. No sé si querés hablar algo de eso, Caro, para que la gente conozca. Sí, por supuesto. Esto también tiene que ver con la teoría de inteligencia emocional de Goleman, ¿no? De hecho, estos 6 tipos de liderazgo que trae Goleman están, si mal no recuerdo, en el texto sobre el líder resonante, eh, ¿no? Y están en este texto de Goleman. Goleman trae diferencia 6 tipos de líderes, ¿no? Ahora, no significa que haya 6 personas distintas y cada uno es uno de esos líderes, sino que todos quienes lideramos
tenemos esos 6 tipos de liderazgo, y estos 6 tipos de liderazgo aparecen de acuerdo a la circunstancia, al contexto y a la necesidad de la organización. Por supuesto que, de acuerdo a la personalidad del líder, tiene uno más predominancia que otro. Y esto, como decía Darío recién, el líder coach, tiene que ver con aquel que influencia, que potencia a las personas. Pero también Goleman nos trae un líder autoritario, determinista o coercitivo, ¿no? Según la traducción del texto, usan diferentes palabras, que tiene que ver con ese líder que tiene que tomar la decisión en un momento oportuno, y que tiene que ver, por ejemplo, cuando organizaciones aparecen en crisis, ¿no? O cuando hay una crisis institucional y que se tienen que tomar decisiones y que el líder tiene la responsabilidad de tomar esa decisión, ¿no? Cuando aparece este líder autoritario, es en ese contexto, ante un contexto donde el líder tiene que tomar la decisión. Ahora bien, si ese líder autoritario, por ejemplo, permanece en el tiempo, es tremendamente negativo para el clima laboral, ¿no? Hay otro tipo de líder parecido a este, pero que no llega tanto, que es el timonel. Y el timonel es este líder que aparece cuando dice, hacelo como yo. Vení, vení, yo lo hago mejor, vení, vos hacelo como yo, ¿no? Este líder es efectivo cuando hay un ingreso en la organización, cuando hay alguien nuevo, ¿no? Que le estamos enseñando, que estamos explicándole los procesos, que no conoce, y que de repente debe venir, hacelo como yo, ahora, ¿no? Después encontrarás tu forma. Pero si el líder todo el tiempo busca que el colaborador haga como yo, haga como el líder, y seguramente le va a coartar y lo va a cortar todas las posibilidades de creatividad y de innovación a ese colaborador, ¿no? Porque pretende que todo se haga como él quiere. Este tipo de líder también genera en el largo plazo un clima laboral medio complicado, ¿no? Que no están muy cómodos todos los colaboradores. Imagínate que un líder que corte posibilidades o que corte creatividad en sus equipos de trabajo va a generar este clima laboral medio negativo. Después están otros tipos de líderes, que son el afiliativo, ¿no? Que tiene que ver con este líder que se preocupa mucho por las personas, por los vínculos que construyen dentro de las organizaciones. Eh, este líder, más que mirar los objetivos en términos de producción o resultados, está más preocupado por cuáles son los vínculos que generan dentro de la organización las personas. Eh, este líder genera buenos climas laborales, pero muchas veces en el afán de contribuir al mejoramiento de los vínculos, oculta errores, ¿no? Entonces dice, Darío cometió un error, y el error afecta a Angie. Entonces, para que no se pelee Angie y Darío, yo como líder mejor lo oculto, no digo nada, lo resuelvo yo como líder, ¿no? Y esto también repercute de una manera negativa en la organización. Repercute de una manera positiva en tanto y en cuanto las vinculaciones entre personas generan estos vínculos de confianza, ¿no? Pero se corren estos riesgos. El líder coach que ya hablamos, el líder democrático, que es este líder que trabaja en compartir información, en compartir decisiones. A ver, Angie, ¿vos qué opinás? Esta es la situación, este es el contexto. ¿Qué opinas vos? ¿Qué harías en mi lugar? ¿O qué harías en este contexto, ¿no? ¿Te parece, ¿no? Esta decisión? ¿Vos crees que esta decisión se puede trabajar o va a mejorar el sistema, ¿no? Este líder democrático también genera buenos climas porque a las personas nos gusta sentirnos parte. Y cuando el líder nos comparte información, cuando el líder genera estos ambientes
de poder decir lo que pienso con esta confianza, que no vuelve a aparecer la confianza, y se generan buenos climas también, y los equipos de trabajo se consolidan con este tipo de liderazgo. Y por último, creo que ya dije cinco, y por último, ¿no? Está este líder visionario, que tiene que ver con el conectar con la visión a largo plazo de las organizaciones. Este líder es muy efectivo, por ejemplo, cuando hay fusiones de empresas, ¿no? O cuando hay una parte compra a la otra, o cuando son organizaciones nuevas. Entonces, es necesario un líder que tenga una visión concreta. ¿Hacia dónde vamos? Allá, vamos allá, ¿sí? No nos desviemos, este es el camino, ¿no? Y acompaña a los colaboradores, acompaña a los equipos de trabajo a tener en cuenta esa visión, ¿sí? Este líder también genera buenos climas porque lo que hace el líder visionario es conectar con el propósito, ¿no? Y con los objetivos de la organización. Como les dije, estos 6 tipos de líderes confluyen en todas las personas y según el contexto y según los momentos de la organización es donde aparece uno u otro. En una crisis, por ejemplo, no puede aparecer el líder democrático preguntándote, che, ¿qué hago? ¿No? Che, Darío, y se me está explotando, no sé, la caldera, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué opinas vos que haga? No, tiene que tomar una decisión clara y comunicar esa decisión clara. Entonces, lo que pasa que si yo mantengo uno u otro en el tiempo, puedo generar estos climas laborales que les decía recién, positivos o negativos. El líder coach es un líder que aparece para potenciar a las personas cuando hay un clima de estabilidad también dentro de la organización, ¿no? Porque de repente, si se está funcionando la empresa y viene gente de otra empresa o de otra organización y se incorpora al equipo de trabajo y yo estoy ahí potenciando y me van a decir, pará, o sea, recién nos estamos conociendo, déjame que me acomode, ¿no? Decime en qué silla me siento, ¿no? Esto, y recién venía a potenciarme. Entonces, todos estos líderes confluyen en una sola persona, hay que saber administrarlo, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Estos son los tipos de liderazgo. Después te traigo otra teoría, pero para la próxima me parece. Si no se van Pero a cuán aburrir. importante es, ¿no? O sea, cada líder ocupa en cada espacio, ¿no? Es Ujú, como si fuese cada acción. Porque, ujú, exacto, a veces pasa de que el líder que quiere que se hagan las cosas como él, hace que las personas que lo siguen no tengan su propia respuesta y sean dependientes de él. Imaginemos, escribe un cliente y dice, uy, ¿y ahora qué le escribo? Por miedo, temor de que al no decir o no pensar como lo hace el jefe, esté en un error y pueda que por culpa de ello, o sea, genera la culpa hacia ujú, ¿no? Hacia su personal. Y el otro totalmente. líder que ya cuando demasiado te importa los otros sobre el bienestar de las personas, estas personas ya lo cogen como, mira, me pasó esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y al final no producen, porque Ujú, es como que solamente lo tienen para contarle sus penas. Entonces, es como para cada cosa es diferente líder. ¿Y qué pasa si es una empresa familiar ah, y te toca ser líder y ya involucras también a la familia? ¿Cómo ser líder ahí? es Porque complejo, si ¿no? haces algo, está la mamá, los parientes, ¿no? Es, por ejemplo, yo antes de pertenecer, ¿no? Siempre trabajé en temas de bancos, en temas de seguros, pero luego mi esposo creó su empresa, pero yo sí tenía como que la inteligencia emocional, porque también llevé mucho en tema de cursos y en tema laboral me formó. Y siempre fui de diferenciar que en el lado laboral él era mi jefe, pero no siempre pasa eso. Pero me tocó también En ser casa líder. mando yo, le dijiste. No necesariamente, nosotros sí tenemos como que algo compartido, pero a lo que voy es, me tocó también ser líder de familiares, porque lógico, cuando tú creas una empresa, ahí vienen unos familiares a querer también trabajar.
Entonces, ahí cómo ser líder es algo complicado, pues pese a lo que Sí. puedas tener inteligencia emocional, te puede ir muy bien, puedes manejar, porque he manejado cuadrillas de obreros, o sea, he manejado más de 70 a 100 personas, pero cuando es familia es diferente y es Sí, un es gran reto. diferente. Es un gran reto. Pero además, es un gran reto, sí, desde ya. Pero además, yo creo que en las empresas familiares o en las organizaciones familiares, los acuerdos tienen que estar claros. Creo que es el primer punto, ¿no? Hay un autor que es coach de equipos que se llama Horacio Carcach, que es de España. Es argentino, pero está residiendo en España. Y él trae, ¿no?, una metáfora sobre esto de los acuerdos muy clara. Dice, si en la cancha hay un montón de personas vestidas de blanco, con pelotas amarillas y raquetas en la mano, y el otro equipo aparece con bubucelas, snorkel y antiparras, claramente las reglas de ese juego no están claras, ¿no? Entonces, en esta metáfora lo que nos trae este autor es, las reglas del juego tienen que estar claras, todos tenemos que estar vestidos de blanco, con pelotas amarillas y raquetas, para saber cuál es el juego que jugamos y quién es quién en ese juego. Esto por un lado, ¿no? En estas organizaciones familiares donde a veces se mezcla hacer porque yo soy tu madre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá la que manda soy yo porque soy la fundadora de la empresa. En estas cuestiones tienen que estar las reglas claras. Pero además hay otro desafío hoy en las empresas familiares, que son los cambios generacionales. Y en estos cambios generacionales aparece donde los padres son jefes formados en la escuela de la jefatura verticalista, ¿no? Y de repente aparecen los hijos o los nietos, ¿no? Con estos conceptos de inteligencia emocional, de escuchar a la gente, de ser empático, y en esto, en esta fusión de saberes y de culturas y de necesidades, aparecen, ¿no?, un poco estos choques generacionales. O aparece esta pregunta, si acá siempre hicimos las cosas así, ¿para qué vamos a cambiar ahora? ¿No? ¿Qué me venís con estas cuestiones de empatía? Si acá siempre se hicieron así, mirá lo bien que nos va. No es necesario cambiar, ¿no? Pero de repente empieza en esa organización a haber mucha fluctuación de personal. Entonces, de repente esas cuestiones también hay que tomarlas para entender que sí se necesita un cambio. Creo que el desafío de las empresas familiares es, por un lado, poder cumplir con esta cuestión generacional, ¿no? Poder ayornarse a las necesidades de las nuevas generaciones y de esta nueva cultura que aparece dentro de las organizaciones, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de tomar decisiones dentro de un contexto donde las reglas del juego estén claras. Donde acá en esta organización el gerente es mi marido, pero es el gerente, ¿no? Y podemos conversar sobre las decisiones, ¿sí? Pero la decisión y la responsabilidad es del gerente. Entonces, cuando estas cuestiones están claras, eh, bueno, que es difícil que estén claras también, ¿no? Es como mucho más llevadero. Y también, en esto vamos a tirar un par de flores nosotros, cuando en las empresas, cuando en las empresas familiares o en las organizaciones familiares no pueden ponerse de acuerdo, siempre es bueno llamar a un coach que acompañe el proceso, ¿no?, de transformación de esa organización o de fusión de esas diferentes generaciones, ¿no? Un coach que acompañe en la transformación de esa organización o en poner las reglas de juego, ¿no? O en entender quién es quién en esta organización, y en ese quién es quién en esta organización no tiene que ver con quién es más poderoso dentro de la familia, sino que tiene que ver quién tiene distintos niveles de jerarquía o responsabilidad en las decisiones dentro de la organización. Entonces me parece que por ese lado las empresas familiares, que de hecho las empresas familiares forman parte de mucho de lo que tiene que ver con el desarrollo económico de una región, de un país, ¿no? Porque sobre todo en todo lo que es Latinoamérica
hay mucha empresa familiar muy exitosa y aparece esta cuestión generacional que tiene mucho peso. Y que si los acuerdos no son claros, esas organizaciones muchas veces corren riesgo y de hecho se terminan vendiendo, ¿no? Y la verdad que termina siendo nada, el legado del abuelo por no ponerse de acuerdo termina siendo, nada, perdiéndose. No sé si contesté, Angie, lo No, que sí, traías, me ¿no? quedó claro. Y sobre todo es importante, ¿no? Poner los límites, los acuerdos, las reglas, para que todo sea mejor. Pero cuán importante es, ¿no? Lo tema emocional, tema de la inteligencia. ¿Por qué? Porque está bien, un buen líder puede estar capacitado, pero si el personal no, quieras o no, no va a poder él solo. Entonces, cuán importante es llamar hacia un coach que pueda también hacer esa dinámica, los coaches laborales, por ejemplo, también son muy buenos, ¿no? Haciendo esas dinámicas que hacen integrar al equipo, Ujú. ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y también para la selección en recursos humanos, tema de personal, también cuán importante también es que puedan ser capacitados en el tema socioemocional. ¿Por qué? Porque Totalmente. también das otro y porque todo, si de cuatro administradores, esos cuatro administradores tienen habilidades para ciertas áreas. Me ha tocado a mí también ver de que una persona puede ser que cumple las tareas, pero no da su 100%, pero de ahí la pones hacia otra área y da el 1000% porque es lo que le apasiona, ¿no? Entonces, cuán importante es también ser ese observador de cada personal para que también todo pueda dirigir de la mejor manera la empresa, ¿no? Todo esto Sí, como es importante, va de la mano todo, ¿no? Fue hermoso el tema del día de hoy. Se nos pasó rapidísimo la hora. sí, Darío, sí. sí, creo Mira, que esto siempre es que estoy con para Caro, 2 horas. siempre, siempre que estoy con Caro, siempre nos quedamos con algo que hablar o tocar. Pero acá voy, primero y principal, como siempre, agradecerte, Caro, por haberme aceptado siempre las invitaciones mías a estas charlas y, y saber y relacionarlo todo esto, porque si uno se pone a pensar, todo lo que hemos hablado se puede dar en un entorno en familiar, porque en sí todas estas situaciones se dan en una familia, no solamente como empresa, sino en una familia. Tener todas estas habilidades que hemos hablado, tenerla dentro de una familia, obviamente que cambiaría todo, pero ¿a qué voy yo con esto? Que aprovechen aquellos que nos van a ver, que nos están viendo, y escuchen y relacionen en su vida diaria todo esto que se ha hablado, ¿sí? Ujú. Y tratar de aplicarlo en la vida diaria es muy importante, no solamente en el trabajo, en la empresa y todo. Hemos hablado de la empresa, pero todo tiene que ver con todo, como dicen por ahí. Y bueno, y antes que todo, que se nos vaya el tiempo, como siempre, Caro, un abrazo, te agradezco muchísimo tu Gracias. invitación. Y bueno, Angie, gracias por tu espacio acá. Y Caritos, dejanos tu Instagram, que para la gente que te conozca, por dónde te puede contactar. Gracias. Y ante todo, agradecerle a Angie, agradecerte a vos, Dari, por la invitación. Para mí es un gusto transmitir esto y poder conversar sobre estos temas. La verdad que a mí me apasiona. Y como mensaje, ¿no? Creo que esta posibilidad de desarrollar los componentes de la inteligencia emocional en esta época donde la inteligencia artificial está dejando o va a dejar a muchas personas fuera del mercado laboral, creo que marca la diferencia. Aquellas personas que puedan trabajar en desarrollar su inteligencia emocional van a hacer la diferencia en lo que se necesita en el mundo laboral y en el mundo en general, en la familia, en las organizaciones, en la comunidad, en la iglesia, en el club, donde cada uno de nosotros formemos parte de esta comunidad, la inteligencia emocional hoy es fundamental para marcar la diferencia. Donde hay desarrollos tecnológicos maravillosos, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones de repente de tareas repetitivas que hacíamos o que hacíamos las personas antes, bueno, la diferencia va a ser en quién gestione las emociones.
Así que es fundamental trabajar en la emoción, no solamente por esta cuestión laboral, sino también para pasarla mejor, ¿no? Para pasarla mejor, para generar mejores vínculos, para generar confianza con el otro, para ser empáticos, para tener relaciones más genuinas, ¿sí? Para todo eso, la inteligencia emocional es una gran habilidad a desarrollar. Así que la invitación es a esa. Otra vez agradecerles infinitamente a los dos. ¿Y dónde me encuentran? En Instagram como caroapud.coach, es mi Instagram, así que todos invitados ahí a seguirme y bueno, nada, y eso, qué sé yo, lo que necesiten a disposición de ustedes, chicos. Ha sido un enorme gusto y un enorme placer para mí acompañarlos en este programa maravilloso. Nos acercamos al final de este episodio. Queremos agradecer a nuestros coaches que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por compartir su sabiduría y herramientas con nosotros. Recuerden, liderar con inteligencia emocional no es algo que se logra de un día para otro, pero cada paso cuenta. La clave está en la práctica diaria y en ser compasivos con nosotros mismos durante este proceso. El liderazgo no es una posición, es una decisión diaria de influir con propósito, empatía y autenticidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Coach en Línea y nos vemos en el próximo, donde seguiremos aprendiendo juntos. No se olviden de suscribirse y compartir este episodio si les gustó. Nos vemos en el próximo episodio.